Reciban todos un cordial saludo. Les habla Alejandra María Ospina, líder de la línea de medio ambiente COUNAD, que en articulación con el proyecto de egresados proyecta este espacio con ustedes y en articulación con la Secretaría Distrital de Ambiente, en el que haremos un recorrido virtual a través de una serie de fotografías donde los expertos nos hablarán de la riqueza que tiene este lugar, esta reserva, los delirios, perdón, eh, respecto a la flora y la fauna y a cómo conectarnos más y en el momento que los que estemos en Bogotá y tengamos la posibilidad de asistir de manera física cuando esta situación de la pandemia se supere y podamos volver a lugares como estos, pues lo haremos. Y para las personas que nos acompañan desde otros lugares del país, pues que tengan la oportunidad de conocer todas como la riqueza de paisajes y naturales que tenemos también en la ciudad de Bogotá. Y qué bueno porque vamos a tener en pocos días un recorrido virtual de la zona Amazonía Orinoquía, donde nos van a también a brindar como la posibilidad de conocer esos espacios a través de esta mediación virtual. Entonces, bienvenidos, agradezco que por favor sigan las recomendaciones del protocolo, que se renombren los que eh, pertenecemos a la UNAD. Vamos a donde está nuestro nombre, donde dice solicitar para reactivar audio, más adelante está una palabra que dice más y ahí le damos clic y aparece renombrarnos y empezamos con de la zona que venimos, nuestro nombre y la unidad a la que pertenecemos, que son los protocolos que se piden en este tipo de reuniones para tener pues mayor control. Ustedes entenderán que a veces se filtran personas y eso, entonces para nosotros garantizar que todo salga bien. Marta Natalia, ¿quieres saludar, porfa? Entonces agradezco su atención, su participación, sigamos las recomendaciones de también la Secretaría Distrital de Ambiente, que son las personas que nos van a acompañar hoy y van a liderar este espacio. A Pablo y a Byron Barbosa, que nos van a acompañar hoy. Gracias, Alejandra, a ti y a las personas que nos acompañan hoy en esta actividad. Un placer saludarlos desde la Vicerrectoría de Servicios Aspirantes, Estudiantes y Egresados. Como ya lo mencionaba nuestra compañera Alejandra, mi nombre es Marta Natalia Poveda, líder nacional de egresados, y para mí es un verdadero placer poder articularnos con las diferentes líneas de bienestar y poder brindarles a nuestros egresados esos espacios que contribuyen en un proceso de formación integral. No desconocemos que los egresados buscan o atienden aquellos espacios de formación muy disciplinares académicos, pero esa integralidad que nos caracteriza como institución no la dejamos de lado y por eso cada vez avanzamos más en este ejercicio reticular. Un ejercicio que a través de las diferentes unidades académicas, de los diferentes sistemas, como es el día de hoy el Sistema de Bienestar Integral UNADISTA, pues nos reunimos en aras a poder potencializar y brindarles a ustedes espacios que contribuyan a ese desarrollo formativo integral. Un placer estar con ustedes. Quisiera que por el chat nuestros egresados me dijeran cuántos de los 42 participantes que tenemos el día de hoy son egresados, de pronto con el nombre de nuestro eslogan, Mejores Egresados Más País, para poder tener un contacto directo con ustedes. No obstante, recordarles el correo con la unidad respectiva, graduados@unad.edu.co, para que podamos estar en una constante, oportuna y asertiva comunicación. Muchas gracias, Alejandra, por este espacio y esperamos que para todos sea de total agrado. Bienvenida, bueno, gracias a ti. Démosle la bienvenida a nuestros líderes de la actividad, de la acción del día de hoy, de la experiencia. Pablo, y que nos cuenten, por favor, dónde se encuentra ubicada la reserva, que nos ubiquen geográficamente para las personas que no son de la ciudad de Bogotá, dónde se encuentra esta reserva, el Delirio, que nos están preguntando también en el chat. Y vamos a ir mirando cómo podemos darle respuesta a si tienen algunas preguntas
que surjan durante esta exposición. Entonces, Pablo y Byron, los escuchamos. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Mi nombre es Pablo Alejandro Balbuena. Soy técnico en gestión de educación ambiental, guía profesional de turismo, especialista en turismo para la observación de aves. Para la Secretaría de Ambiente, soy el bachiller de apoyo a la estrategia de caminatas ecológicas. Digamos que en el equipo somos 4 personas. Hoy estamos con Byron Barbosa, que es el técnico, él es ingeniero ambiental y pues tiene el micrófono con una cuestión, entonces pues me toca o pues, lo presento en esta oportunidad yo. Listo, él va a estar a través del chat compartiéndonos unos enlaces de listado de asistencia, que es el reflejo de, pues, de la actividad del día de hoy para la Secretaría, y unas encuestas de percepción y una evaluación de medición del conocimiento que únicamente tiene como enfoque medir la calidad y la cantidad de información que nosotros les podemos brindar. ¿Listo? Listo, Pablo. Creo que podemos dar inicio. Listo, entonces, pues antes que todo, pues creo que este no es el caso, pero cabe aclarar que es importante que pues bajo cualquier intento de saboteo o de falta de respeto en cuanto a o contra los participantes o los educadores, pues nosotros de manera automática podríamos dar cierre a la actividad. Listo, aunque como aclaro, pues no es el caso porque ustedes llevan un protocolo totalmente ceñido. Entonces, pues la Reserva del Delirio se encuentra en la localidad de San Cristóbal, es uno de los territorios ambientales de la ciudad de Bogotá. Nosotros pues obedecemos a una política distrital de educación ambiental que pues bajo el decreto 577 dio lineamientos para realizar caminatas ecológicas en el distrito. La Secretaría de Ambiente es la autoridad ambiental a nivel distrital y tiene la obligación también de realizar proyectos o procesos de educación ambiental para mitigar los impactos que podemos generar nosotros como ciudadanos. Entonces, la Reserva del Delirio está en la localidad de San Cristóbal, es uno de los 8 territorios ambientales de Bogotá y pues hace parte también de la cadena de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, es decir, cerros orientales. Tenemos aproximadamente 14.000 hectáreas de cerros orientales y también aproximadamente unas 5.000 son administradas por el Acueducto de Bogotá. Dentro de esas 5.000 hectáreas están la Reserva del Delirio, que aporta aproximadamente unas 1.200 hectáreas. Y, como les digo, es administrada por la empresa Acueducto de Bogotá, porque pues es uno de los afluentes hídricos de gran importancia para la ciudad y uno de los primeros acueductos que tuvo la zona centro de la ciudad. ¿Listo? Entonces, la Reserva del Delirio cuenta con 3 guardabosques y digamos que ellos ejercen también un control de ingreso y de cuidado de la zona. ¿Listo? Siguiente. Bueno, para ubicarnos mucho mejor geográficamente, hay un barrio que se llama Ciudad Jardín, calle 12 Sur con carrera 10ª, y desde ahí se inicia el ascenso en SITP, en el Sistema Integrado de Transporte Público, hasta este punto, hasta el barrio Aguas Claras, que es un traslado aproximadamente de unos 10 minuticos. Y pues se llega a este punto donde están dibujadas las manitos en el graffiti, en el mural, pues es un sitio de apropiación comunitaria de los barrios La Cecilia, Corinto, El Triángulo, que son procesos de ecobarrios que se han adelantado en esta zona de Bogotá y pues que están muy cerca a la zona de
reserva forestal en franja de adecuación, que es una figura jurídica que se está estableciendo para que las personas que viven cerca de la reserva pues puedan seguir o puedan permanecer en estas zonas. ¿Listo? Entonces, de donde se ve el árbol, el mural del arbolito, pues ahí por esa calle se puede ingresar y a unas 2 cuadras está la entrada de la reserva del Delirio. Eso es, digamos que, más o menos una ubicación geográfica en el barrio Aguas Claras. Y pues siguiendo con el recorrido, vamos a llegar a la entrada de la reserva como tal. Siguiente, Byron. Entonces aquí ya se inicia, digamos que nos recibe un guarda del acueducto y iniciamos una caminata por una carretera destapada, pues que da ingreso a las casas de los guardabosques y a la reserva. Para el caso de las fotografías donde estamos, donde está el compañerito William, que hace parte del equipo de caminatas, pues ya empezamos, digamos que con la interacción de algunas especies que podemos reconocer en la reserva, y para este caso estábamos identificando una Digitalis purpureum, una dedalera o un sombrerito de duendes. Yo creo que todos la reconocemos. En la siguiente imagen la podemos observar. Y aquí la tenemos a mano izquierda, porque es una especie que es muy ornamental, que suele crecer en los bordes de carreteras y en ecosistemas donde está fraccionado, y la acidez es notable a causa de especies arbustivas o arbóreas que no pertenecían a este ecosistema, y ya más adelante vamos a hablar de ellos. Incluso en esta imagen también podemos hablar de una y podemos ver una que pues está muy, muy marcada y muy reconocida también, que es el retamo espinoso, el Ulex europeus. Es una planta pirogenética o pirogénica y alelopática. Esta plantica de flor amarilla tiene un proceso de erradicación especial en el distrito, y se encarga de esto el jardín botánico, porque pues tiene algunos procesos también de compostaje con el retamo para poderlo erradicar. Pablo, qué pena, te interrumpo. Sí. Cuéntanos qué quiere decir esto esta característica que nos dices de estas dos plantitas que encontramos en esta reserva. Bueno, en la digitalis hay algo importante también para tener en cuenta, y es que de esta se extrae, aunque nosotros la vemos, digamos que muy, muy ornamental, muy atractiva, que llama mucho la atención, digámoslo así. Ella cuenta con un material que se llama, o con un extracto que se llama digitonina, que es, digamos que un análogo de la adrenalina, es decir, se utiliza en la medicina para disminuir la frecuencia cardíaca. Y el Ulex europeus, el retamo espinoso, llegó más o menos en 1920 a causa de procesos de cercas vivas y de siembras que estaba generando el acueducto de Bogotá para encerrar los predios de lagunas, represas y embalses que se estaban generando en su momento. Más puntualmente llegó por el embalse de la Regadera. Entonces, digamos que la cuota altitudinal a la que se restringía el retamo espinoso en su ecosistema natural eran los 2.800 metros sobre el nivel del mar. Pero en Colombia encontró o realizó una adaptación ecosistémica totalmente diferente, y eso le permitió superar esos 2.800 metros. Es el caso de la zona de Usme y Sumapas, donde ya la podemos encontrar en la zona de Páramo. Entonces está generando grandes afectaciones porque, como les digo, es alelopática, es decir, no tiene una interacción con las demás especies, sino que ella intenta abarcar todo el espacio, todo el territorio. Y pues ahora está peleando territorio con el frailejón, que es una planta pues necesaria.
para nosotros. Y pues los procesos de erradicación consisten en retirar la planta totalmente de raíz, quitarle las flores y las semillas por aparte, las llevan al jardín botánico, las pulverizan y con eso hacen compostaje porque hace parte de las leguminosas. Entonces, las leguminosas aportan nutrientes y con esas se están realizando procesos de compostaje para árboles que se están sembrando en algunas partes en procesos de restauración a nivel de Cundinamarca y Bogotá. Entonces, se retira totalmente de raíz, se deja secar a la sombra aproximadamente unos 8 días y después se tiene que el restante enterrar por lo menos 8 o 10 metros. Hay dos clases de retamo, el Ulex europeus y el Genista europeus, que es el retamo liso, que digamos que es un poco más ornamental, no es tan agresivo, pero de todas formas es una planta que no pertenecía a este ecosistema de bosque andino. Y el retamo también, cabe decirlo, que es una de las plantas, de las 100 plantas invasoras que tenemos acá en Colombia. Siguiente. Bueno, así se ve Bogotá desde el páramo. En la parte izquierda tenemos una flechita que nos indica desde dónde estamos viendo la ciudad. Y es una zona de bosque altoandino que tiene un cambio gradual de ecosistema entre el bosque altoandino y las zonas de páramo. Entonces, pues tenemos, digamos que diferentes posiciones desde donde podemos ubicar esta zona y lo que indica la flecha es el Cerro de la Viga, que es el cerro más alto de los cerros orientales, casi 3.800 metros y hace parte de la cadena montañosa de cerros orientales dentro de la ciudad, pero no hace parte de los cerros tutelares. Los cerros tutelares, es decir, los que alcanzamos a ver desde Bogotá como Monserrate, Guadalupe. El más alto de ellos es el Cerro del Aguanoso, aunque tenemos también muchos otros cerros denominados como el Suque, el Elefante, el Pan de Azúcar, porque acá en Bogotá también tenemos un Pan de Azúcar, el Cerro del Cable, el Pico del Águila. Entonces, son aproximadamente 42 picos que cuentan cada uno con su nombre y su característica. Y tenemos una planta muy importante que está en el medio de la imagen, que es el frailejón, que pues es una planta súper indispensable en los procesos de condensación y de construcción, digámoslo así, natural, de cuerpos y de ciclos de agua. Y como pueden ver en el piso de la imagen también pues la cobertura vegetal es como un pajonal y carece de vegetación en algunas zonas del páramo propiamente hablando, que es el páramo de Cruz Verde al que pertenece la Reserva del Delirio y el punto más alto al que llegaríamos en este caso si visitáramos la Reserva del Delirio y el páramo de Cruz Verde sería la laguna de Canzapatos. Siguiente, Byron. Bueno, este es el caso digamos que de las zonas de páramo, donde predomina el frailejón. Como les digo, se ve un valle de Frailejón y al fondo se ve Bogotá. Es decir, muy cerca a la ciudad tenemos ecosistemas de páramo y incluso pues contamos con el páramo más grande del mundo, que es el páramo de Sumapaz, que hace parte de las 20 localidades de Bogotá. Y las lagunas que son también predominantes en algunas partes del páramo, donde pues son resguardos de agua naturales. También hay que pues resaltar el tema de las 7 lagunas, que era como la vuelta que se daba a nivel Cundinamarca por parte de la comunidad muisca. Entonces empezaban desde
la laguna del Guatavita en Sesquilé y se venían por toda la zona del páramo, visitaban todas las lagunas hasta llegar al páramo de Sumapaz, que era como el punto final o donde todo el mundo o todas las comunidades indígenas hallaban su punto energético. Entonces todo el recorrido que se hacía entre lagunas era para llegar al páramo de Sumapaz, que pues es otro de los territorios ambientales. Aquí les mostramos también una imagen del páramo de Cruz Verde en la parte alta, la laguna de Canzapatos. Y un frailejón que como lo podemos identificar acá también, pues digamos que es como una roseta donde se encapsula muchísima agua y pues esto es debido a la estructura, a la fisiología o fisionomía que tiene la planta, porque tiene una vellosidad especial que ayuda a retener el agüita, igual que pues algunos sphagnum o musgos. Siguiente, Byron. Bueno, un poco de la estructura con la que contamos en el bosque andino y sabana de Bogotá. Pues los curís están desde la sabana hasta la parte alta de la montaña porque pues pertenecen a este ecosistema. Algunos colibríes, para el caso del frailejón, hay un colibrí encargado de polinizar esa planta y en las tres cordilleras tenemos una especie diferente. Para el caso de la cordillera oriental tenemos el Oxypogon guerini, que es el barbudito de páramo de nosotros. Para la cordillera central tenemos el colibrí Oxypogon studeli y para la occidental tenemos el Oxypogon lindeli. Entonces, digamos que una tareita chiquitica cuando en un buscador de Google pueden buscar las tres especies y lo único que les cambia es el color de la barbita. Es un colibrí muy exótico, muy bonito y es el único que se encarga en la zona de páramo de polinizar estas especies. Digamos que tenemos también asociadas especies de insectos, pero para el caso de las aves, el Oxypogon. Tenemos también el Tremactus ornatus o el oso de anteojos que pues cuenta con un corredor ambiental de norte a sur totalmente por el complejo de páramos que tenemos o el corredor de conservación que tenemos aquí en la cordillera oriental, que es desde Sumapaz, páramo de Cruz Verde, Chingaza, Guacheneque y páramo de Guerrero. ¿Listo? El águila de páramo, el Geranoetus melanoleucus, también que contamos con él. En algunos casos, por lo menos aquí, para ver fácil un cóndor de los Andes, podemos ir al páramo de Chingaza. Cuzumbos también tenemos, los perritos de monte. En algunos casos, pumas, pero pues para el caso de Bogotá y la sabana, lo único que hemos logrado registrar ha sido tigrillo lanudo. Digamos que es la especie más semejante al puma, que también lo tenemos aquí en la imagen. Y pues, por supuesto, también aquí sí se resalta el tema de la guagua porque ha sido muy, muy afectada. Bueno, aquí tenemos en la imagen izquierda el cuerpo de agua o el cauce del inicio del río Fucha. Y en la derecha, la segunda casa del guardabosques de Don Jairo. Es una persona, digamos que muy amable y muy cumplidora de su deber. Para el caso de la visita de senderos del acueducto, por parte de la oficina de abastecimiento, pues se deben cumplir unos protocolos como el no llevar más de 40 personas por manejo de grupo con un guía. Todos los grupos deben ir con guía y se debe hacer una solicitud formal a esta oficina nombrando cuál es la necesidad de visitar el predio, cuántas personas, de qué entidad se remiten
y qué día y qué hora van a visitar. Es algo como muy sencillo. Y la mayoría de veces es muy difícil que nieguen un permiso de ingreso a estas reservas. Entonces, aquí les digo que estamos en la cuenca alta del río Fucha, porque ya ahorita les voy a mostrar de qué cuerpos de agua se conforma este río. ¿Listo? Siguiente. Bueno, aquí tenemos de nuevo al compañerito William, que nos está mostrando una flor de borrachero. Para el caso del borrachero también hay una especie de colibrí que es la que lo poliniza. Es el caso del colibrí pico de espada o encífera, por si a algunas personas les interesa la nomenclatura científica. Lo del oxipógon y lo del encífera son nombres científicos. ¿Listo? Y el nombre científico del borrachero es Brugmansia sp. Y pues es muy reconocido, es borrachero, cacao sabanero o tijiquí para la comunidad muisca. Y pues es reconocido porque de aquí se saca el componente principal para hacer artesanalmente la burundanga. Y digamos que para las comunidades indígenas también era algo muy importante porque era el árbol con el cual se podía denominar el dios del pensamiento, el guardián del pensamiento. Y tenemos en la derecha también nuevamente el caso del retamo, porque pues vienen compitiendo también muy fuertemente el territorio, estas dos especies de vegetación. Y como pueden ver, la foto es muy antigua porque en la anterior imagen podíamos ver la casa de Don Jairo, del guardabosques, pintada de blanco, es decir, ya totalmente remodelada. Siguiente. Es el mismo, sino que no está florecido. Pregunta Santos, que si el retamo es diferente. Es el mismo retamo, pero uno ya estaba florecido y este otro era como muy en la punta del arbusto, entonces no se había florecido. Bueno, aquí tenemos el caso de las bromelias o quiches. En el campo les llaman más quiches y la familia de las bromeliáceas. Entonces, son roseticas también y ellas son al bosque alto andino lo que el frailejón es al páramo, es decir, tanques de agua, recolectores de agua. Y para el caso también de las bromeliáceas, son pues refugio y hogar para muchos de los anfibios que pues pertenecen también a nuestros ecosistemas. ¿Listo? Y son plantas epífitas, es decir, que se viven sobre un tallo o se arraigan a un tallo de un árbol, pero no le generan ningún tipo de daño, ni se alimentan de él. No son parásitas, sino epífitas. Y pues digamos que esta imagen también nos deja ver lo que sería o en la condición en la que deberían estar los bosques en los cerros orientales, que es un matorral denso, lleno de muchas especies. En ese caso no sería un bosque, sino eh, una selva que tiene diferentes especies. Un bosque, digamos que es más una única especie que predomina. Para el caso de los cerros tenemos, digamos que una selva no por la estratificación altitudinal, sino por la composición de la vegetación. ¿Listo? Siguiente. Bueno, aquí llegamos a una curva muy pronunciada en el recorrido, donde podemos ver en la parte de abajo la cuenca del río y en el fondo la flecha nos indica un eucalipto que está muy arriba, casi llegando al páramo, y es un árbol muy grande y muy frondoso. Y ese árbol es muy reconocido y siempre se va a hablar desde este punto, se va a hablar de ese árbol porque desde ahí es donde se alcanza a ver, digamos que mucho más fácil. Y en ese punto, en una caminata que también realizaron
en algún momento los guardabosques o en su proceso de vigilancia vieron un oso de anteojos, a lo cual pues ellos se alarmaron mucho, pero después entendieron que el corredor ecológico que forma los cerros orientales con respecto a los páramos que tiene circundantes, pues era normal ver un oso de anteojos cerca. El problema, o digamos que lo más importante y lo que hallaron ellos fue que pues estaba subiéndose a un eucalipto y los osos de anteojos pues no se alimentan de eucalipto, entonces fue algo como muy raro, pero pues los ojos de anteojos sí se alimentan de bromelias y de poas. Entonces, muy probablemente como las plantas de bromelias son epífitas, entonces muy probablemente él se estaba intentando subir al eucalipto para poder llegar a estas plantas de bromelias. ¿Listo? Y podemos ver aquí también, como les decía, que están predominando dos especies de árbol, que es el eucalipto y los ciprés. Entonces, son, digamos que, imágenes que no deberíamos tener o panoramas que no deberíamos tener en los cerros orientales, porque nosotros, pues, como les digo, obedecíamos más a selvas totalmente tupidas y frondosas de muchas especies. Entonces, pues aquí tenemos algo muy importante que es el osito de anteojos. Algo también, un dato curioso es que los anteojos o la marca que ellos tienen café alrededor del ojo, pues es como su huella digital, ¿no? Todos la tienen totalmente diferente y es algo que los lograría identificar un individuo del otro. Bueno, algo importante también es que, pues, ¿cuál es la única especie que se alimenta de, si me pueden informar o participar a través del chat, cuál es la única especie que se alimenta o por excelencia se alimenta de eucalipto en el mundo? El panda se alimenta de bambú. Listo. Gracias, Santos. Leonardo Gutiérrez Osorio, muy bien, muchas gracias. El koala es el que se alimenta de eucalipto, pero pues nosotros aquí no tenemos koalas. Entonces, esto nos hace o nos hace notar o nos da cuenta también pues, de dónde viene el eucalipto, a qué especies obedecía el eucalipto. Entonces, aquí también podemos ver algo ya, por lo general, cuando nosotros vamos a la Reserva del Delirio, el trayecto que está establecido para caminar es el predio de la María, que es un predio denominado así dentro de la misma reserva. Pero cuando se tiene la posibilidad, se sube hasta el páramo. Este sendero es un camino real que se generó con la necesidad de mover mercados entre Ubaque, la zona de Chuachi, Fomeque y el Llano Oriental con la ciudad de Bogotá. Se hizo a través de la cuenca del río Fucha. Y el sendero ya, digamos que tiene más de 400 años y se mantiene en algunas zonas, pero en otras las escorrentías de agua también lo ha destruido. Y antes era usado como el sendero principal para hacer una peregrinación a Huaque, con la que pues se ha contado ya por muchos años acá en Bogotá, y que la visita nos la hacen en febrero más de 7.000 personas. ¿Listo? Entonces, digamos que por la composición y por el cuidado y la conservación del páramo, el sendero del Delirio ya no es el adecuado o el marcado para realizar esa peregrinación. Y este es digamos que el panorama constante y el clima constante en la zona de páramo, ya para llegar a la laguna de Canzapatos, siempre muy, muy húmedo, muy frío,
oscila entre los 7 y los 10 grados en el día, y en la noche puede bajar de 2 a 5 grados. ¿Listo? Y algo también, un dato es curioso, que lo que se genera en las nieves perpetuas de los nevados o en la glaciación en los polos, que dura mucho tiempo, es decir, la descongelación de la nieve en estas zonas dura mucho tiempo. Aquí en el páramo y en los páramos circundantes de la zona de Bogotá, el proceso que en esos otros sitios se demora muchísimos años, acá en el páramo se demora 24 horas. Es decir, puede nevar o caer un rocío muy grueso y en el mismo transcurso del día se descongela y se vuelve escorrentía y agua que va a dar origen a nuestras quebradas y a nuestros ríos para el caso de los cerros orientales. En cerros orientales tenemos aproximadamente el nacimiento de 199 quebradas que le dan origen también a las 4 cuencas de los ríos que tenemos acá en Bogotá y drenan al río Bogotá. Entonces esta es como una constante en el páramo. Siempre que subamos a este páramo, indiscutiblemente, y así intentemos evitarlo por cualquier medio, nos vamos a mojar de las rodillas por lo menos hacia abajo, porque es muy, muy húmeda la zona. Siguiente. Bueno, asociado a la fertilización y a la polinización de vegetación están algunas aves, y aquí referenciamos 2 nomás. El de la imagen muy pequeñita es el colibrí cometa mayor o colibrí de cola verde. Como pueden ver, la cola es muy larga y el nombre científico de esta especie es Lesbia victoriae, Lesbia victoriae, y está asociado a los procesos de polinización de algunas plantas ornamentales como el abutilón, que es la especie que tenemos aquí en la parte de abajo. Los abutilones, ese es el nombre científico, y el nombre común también se conoce como abutilón sp. Y el colibrí coruscans o el colibrí chillón, que para el caso de la sabana de Bogotá es el más común y uno de los más grandes que podemos observar en la zona urbana de Bogotá. ¿Listo? Colibrí chillón o coruscans. Y están asociados a este tipo de plantas porque pues por la forma y por la longitud del pico son los que logran ayudarnos a polinizar. También podemos hablar pues, de la presencia de muchos insectos que realizan esta tarea, y pues acá quisimos enfocar un poco más hacia el tema de las aves. ¿Listo? Y por supuesto que no es la única planta, tenemos muchísimas más, pero el abutilón es, digamos que está muy presente porque pues es usado de manera ornamental. Siguiente, por favor. Chicos, les voy a solicitar un favor, y es que a través del chat nosotros compartimos un listado de asistencia para que nos puedan colaborar con el diligenciamiento mientras vamos realizando la actividad, ¿vale? Bueno, a esto me refería cuando les decía que predominan ahora en cerros orientales especies de vegetación que no deberían estar en este sitio, y que el panorama es este: bosques de una sola especie, como pues para este caso el eucalipto, y que por su condición de adaptación y de connaturalización con nuestros ambientes y con nuestros suelos, pues han generado muchos procesos de erosión y acidificación del suelo. Y pues dado esto también la calidad y la cantidad de acidez que maneja el eucalipto, pues tampoco permite que otras especies crezcan, o muchas de las especies crezcan donde él está. ¿Listo? Entonces es una batalla constante entre especies de vegetación nativa y las que trajimos nosotros. ¿Con qué necesidad se trajeron estas especies? Para más o menos los años de 1900, Bogotá, que era una ciudad en expansión, ya había utilizado todos sus recursos, no solo
haciendo quemas de la vegetación para utilizarlo en hornos de ladrillo prensado o en tejas de barro, en tejas de canto y tubos de grés, sino que también obedeciendo a unas necesidades mucho más domiciliarias, digámoslo así, que era la construcción de camas, de marcos de ventanas, de puertas, y también en la minería. Como ustedes, pues algo para resaltar es que el eucalipto es el único árbol que consume muchísima agua y se puede petrificar fácilmente. Entonces era muy utilizado en zonas de minería y en zonas de canteras y de minas de sal también. Entonces el eucalipto pues acabó obedeciendo a unas necesidades económicas y por supuesto crece muy rápido, es maderable y pues digamos que la única contraindicación que tendría es la erosión que genera a raíz del consumo masivo de agua. ¿Listo? Entonces algunas otras especies nativas crecen mucho más despacio, mucho más lento y son un poco más longevas también, pero pues no obedecían a las necesidades con las que contaba una ciudad como Bogotá en su momento. Y pues como pueden ver aquí también, el eucalipto es muy, muy largo, muy alto, y el consumo de agua lo hace extendiendo sus raíces, es decir, las raíces pueden ser 2 veces más largas que el propio tallo. Y algo también importante para resaltar es que pues algunas otras especies de aves también ya se han venido adaptando al consumo o a la polinización de la flor del eucalipto. Siguiente. Pablo, y disculpa, ¿y cómo se Sí, puede contrarrestar esto de manera ambiental? ¿Cómo para que pues porque nos estás contando que absorbe agua, que no poliniza, sin embargo, ya el ecosistema se está adaptando a este, a este individuo, pero ¿cómo se contrarresta eso de manera ambiental? Como para que no sea como tan invasivo, de pronto desplace otras especies y eso. listo. Algo importante es que el ciclo de vida de los eucaliptos que fueron sembrados masivamente ya se está completando. Es decir, en Cerros Orientales tenemos un fenómeno de volcamiento continuo de eucaliptos y eso es algo positivo. Y a raíz de eso también la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, el Acueducto de Bogotá, la Secretaría de Ambiente, como en entidades encargadas y Jardín Botánico, por supuesto, generando procesos de restauración ecológica, han venido realizando ya paulatinamente esa sucesión de árboles foráneos por plantas totalmente nativas o endémicas, para el caso de la sabana de Bogotá. Entonces, por cada eucalipto que se va cayendo, van sembrando aproximadamente 6 o 7 especies, dependiendo las que se requieran y dependiendo el proceso de restauración también, porque pues la calidad del suelo no es la misma en todos lados. Y pues es directamente responsable, digamos, el acueducto de Bogotá, que fue el encargado de realizar el, la traída de estas especies. Entonces el acueducto y la CAR están, digamos que en esa interacción constante, realizando procesos de restauración, incluso por la zona de Villapinzón, por donde hay mucho pino pátula, ya se están generando procesos de, de restitución vegetal. Entonces aquí continuamos. Endémica, listo. Nativa, para el caso de los árboles, podemos hablar que tenemos árboles nativos como la orquídea de Colombia, la Cattleya trianae es nativa y por eso es un símbolo para nosotros. O la propia palma de cera es nativa, solo la encontramos acá en Colombia. Para el caso de los endemismos, podríamos hablar de la orquídea de Bogotá también, de la Odontoglossum luteopurpureum. Eso es un endemismo, es decir, que obedece solo o únicamente
a una ubicación geográfica específica. Nosotros somos probablemente uno de los países más diversos, pero también compartimos muchas especies con Ecuador, con Perú. Entonces, para destacar, digamos que la presencia única de alguna especie en nuestro territorio, como Colombia, la catalogamos como nativa. Y para el caso de una región más específica, es el caso del endemismo. Bueno, aquí continuamos con algunas de las composiciones que tenemos también en el suelo de la zona del delirio. El delirio es muy, digamos que siempre cuenta con colchones completamente llenos de musgo y que aportan y ayudan a retener muchísima agua. En la Segunda Guerra Mundial, el musgo en algunos países fue utilizado como venda, como gasa para retener las hemorragias. Porque pues el musgo puede retener incluso 40 veces su peso en agua. Entonces, digamos que era una planta muy adecuada para poder retener esa cantidad de flujo que se podría generar a causa de alguna herida. Entonces tenemos también algunos líquenes arbóreos y pues el líquen es una aleación o una unión, una simbiosis entre un hongo y una alga que digamos que se unen para poder generar y poder hacer procesos de descomposición vegetal. ¿Listo? Entonces, estos son algunos de los musgos que podemos, musgos o sphagnum, que podemos ver en la zona del delirio. Como pueden ver ahí también, pues hay rocío en algunos líquenes que nos ayudan a retener y a generar pues el ciclo del agua tan importante y tan vital que todos necesitamos. Siguiente, Byron. Bueno, aquí algo, digamos que ya un poco más general, de acuerdo con el tema de la organización administrativa ambiental que tiene la ciudad de Bogotá. Estamos divididos en 8 territorios ambientales. El río Fucha es una de las, el río Fucha es una de los territorios ambientales de Bogotá y pues nombramos mucho el río Fucha porque la reserva del Delirio es la cuenca principal de este río. ¿Listo? Entonces, de norte a sur, no, mejor de sur a norte, empezamos con la localidad de Sumapaz, el territorio ambiental de Sumapaz, que es la franja o el pedacito de franja verde oscuro que se ve acá en la derecha. Si nos venimos aquí al recuadro pequeño, donde están el mapa pequeño de Colombia, de Bogotá, perdón, podemos ver que estamos únicamente enmarcando una muy poca parte de Bogotá, es decir, menos del 25% es la zona urbana de Bogotá, que comprende los otros 7 territorios ambientales. Entonces, si seguimos, desde el mismo Sumapaz tenemos el territorio ambiental del río Tunjuelo, que es el que tenemos aquí más a la izquierda, es la franja azul marcada. Si continuamos hacia el norte, tenemos la cuenca del río Fucha, que es de la que nos estamos refiriendo en este momento. Después tenemos una cuenca que es construida, digámoslo así, o originada por más de 25 quebradas que nacen en los cerros orientales, que es la cuenca del río Salitre, la única que cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales en el distrito. ¿Listo? Y que tienen, digamos que, mucha relación con algunos de los humedales de Bogotá. Y al norte, en la zona que nos muestran también verde oscuro, es la cuenca del río Torca, que se une en un solo territorio ambiental, que es el borde norte, que es toda la zona de la reserva Tomás Van der Hamen y el río Torca. Después, si nos devolvemos por el occidente, tenemos
la cuenca del río Bogotá, que también es un territorio ambiental. Y si miramos hacia el occidente, la franja de cerros orientales de Bogotá es otro territorio ambiental. Y otra que tenemos también dividida en diferentes sectores de la ciudad, en algunas de las localidades del occidente, que es el territorio ambiental de humedales. Tenemos 15 humedales reconocidos en el distrito, por supuesto hay muchos más, pero reconocidos como territorios o parques ecológicos distritales de humedal son 15 nomás. 11 de estos fueron reconocidos el año pasado como territorios Ramsar. ¿Listo? Es decir, y pues que digamos que ya no tienen una connotación de conservación distrital o nacional, sino que ya es a nivel internacional. El primer territorio Ramsar que tuvimos acá en Colombia fue la Laguna de Tota, en Boyacá, para también, pues como para tenerlo en cuenta. Y pues todos los ecosistemas de humedal en el distrito son AICAS, son áreas de conservación, de interés y conservación para las aves. ¿Listo? Entonces en cualquiera de estos sitios también tenemos gran diversidad de aves. Y como les digo, la única planta de tratamiento que tenemos en este momento es la del río Salitre. Como pueden ver también, el río Fucha drena directamente a la cuenca del río Bogotá. Las 4 cuencas reciben aguas residuales y contaminación, bien sea de residuos domésticos o industriales. ¿Listo? De hecho, el río Bogotá, antes de entrar a la ciudad, que recibe su nombre, pues ya viene totalmente contaminado. Bueno, especies asociadas también a los cuerpos de agua, no solo del río Fucha, sino de Bogotá, está el zancudito por la humedad, el zancudo, que es un zancudo muy fácil de identificar porque siempre es muy grandote y que simplemente genera un control ecosistémico y de calidad del aire también en algunas partes. Después tenemos este que está entre el círculo, entre el óvalo, que hace parte de la familia de los chinches. No sé si tengan, digamos que ubicado a los chinches, que son los que generan, no para el caso de Bogotá, pero generan el mal de Chagas, que es una enfermedad súper gravísima. Y ese género también lo encontramos acá en Bogotá. Y lo podemos ver fácilmente en las familias de acacias, del árbol acacia. Digamos que ese es como el género también en científico, acacias. Tenemos acá abajo el Eremophilos mutici, que es el pez capitán enano, la especie que predominaba antes que nosotros contamináramos tanto las fuentes hídricas de la ciudad. Y junto al pez capitán enano, pues también teníamos guapuchas. No está en la imagen, pero pues también cabe resaltarla. El pez capitán enano es como un bagrecito de 8 centímetros que fue muy impactado por la que está al ladito de la Cyprinus carpio, que es la trucha arcoíris. Entonces, por ser tan chiquitín, la trucha arcoíris, al ser introducida, llegó a alimentarse del pez capitán y le fragmentó totalmente su ecosistema. Entonces, en algunos sitios se ha dado, o nos hemos dado a la tarea de identificar dónde todavía queda pez capitán, y afortunadamente en muchos de los cuerpos de agua de la reserva de cerros orientales, es decir, fuera de la ciudad, o fuera de la zona urbana de la ciudad, pues hemos podido identificar la presencia de pez capitán en la parte alta del Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, en el río Arzobispo, que es la cuenca alta del río Salitre. Hemos visto pez capitán en el río Fucha también, en la quebrada La Vieja también, y en el río Tunjuelo también hemos logrado ver pez capitán enano, y eso es, digamos, que algo muy positivo. Y pues la trucha, por su comercio, fue introducida, entonces pues afectó grandemente al pez capitán, y pues también todavía contamos con la especie de trucha en muchos de los ríos, incluso hay criaderos en muchas partes. Siguiente.
Bueno, algo importante también para resaltar acá, aquí digamos que vamos a destacar un poco el tema global de la sabana de Bogotá en cuanto a las especies de anfibios y de mamíferos con los que contamos y de reptiles. Y tenemos aquí a Tractus crassicaudatus, que es la culebrita sabanera, una culebrita que no alcanza a ser de más de 40 centímetros de larga y no genera ningún tipo de daño para nosotros, aunque es muy afectada por el tema pues que está ligado a los mitos con la suerte y con la mala suerte, entonces muchas personas pues le hacen daño y la impactan. Entonces, también tenemos una especie, la Botiglosa aspersa, que es una salamandra de cerros orientales, que pues es muy reconocida, es muy fácil de ver y es una especie también endémica. Tenemos también la rata común, la Ratus ratus, que pues también ejerce, aunque no es de nuestro agrado, pues ejerce controles biológicos y ecosistémicos, bien sea en humedales o en algunas otras partes de la sabana. Y la comparación también es con el curí, que es el que está saltando aquí con el Cavia anolaimale, que es el que está saltando o corriendo por un ecosistema de humedal y que pues, digamos que está muy ligado también a procesos de conservación de los humedales y pues que se está viendo su ecosistema muy fragmentado por el tema de la ampliación urbanística que se ha dado en Bogotá. Siguiente. Bueno, aquí tenemos la quebrada La Osa, que es un poco más arribita de la casa de Don Jairo, del guardabosques del que estábamos hablando hace ratico. Y esta quebrada, junto con la quebrada La Upata y Palo Blanco, son los tres abastecimientos afluentes que le dan el inicio a la cuenca del río Fucha. Es decir, el río Fucha tiene diferentes afluentes desde el páramo de Cruz Verde que se vienen a unir casi al frente de la casa de Don Jairo. Entonces, digamos que ese es un punto clave en el momento de visitar esta reserva para identificar dónde nace el río Fucha. ¿Listo? Porque pues nosotros muchas veces asumimos que el nacimiento del río está en el páramo que empieza a generarse desde turberas o desde un páramo ciertamente, pero entonces para el caso del río Fucha no es así. Tenemos también al fondo una estructura como un arco, una puerta en arco, que nos deja ver la estructura de un molino antiguo que existía en esta zona para el tratamiento, para el procesamiento de trigo, de cereales. Entonces, con la fuerza hidráulica de estas quebradas, lo que se hacía era en la superficie terrestre se movía el molino y más o menos a 10 metros de altura se realizaba el proceso de molienda. Después, ya con el tiempo, se utilizó esta misma estructura como hornos para cocer ladrillos, aprovechando la cercanía con el agua y también con la madera. Y ya después de mucho tiempo, las ruinas se utilizaron como criadero de trucha por parte de los guardabosques de la empresa de acueducto. Siguiente. Siguiente, por favor.
Byron. Byron, siguiente, por favor. Hola. Regálame un segundo, Alejandra, por favor. Creo que Byron tuvo problemas de conexión. Sí, me imagino. Quería saber. Pues si usted desea, nos puede compartir o me puede enviar la presentación y yo desde aquí la transmito. También si de pronto no se logran conectar. Listo, regálame un minutico nomás. Si quieren, espérenme. Ya. Ya, Si parece. quieren, o si hay preguntas a través del chat, con mucho gusto también las puedo ir resolviendo mientras ya... Vale, ya. Creo que vamos en la 22. Listo, Pablo. Creo que ya. ¿Listo? Sí. Listo, Byron, muchas gracias. Bueno, en un acto de chicanería, así como lo solemos decir comúnmente, las personas llegan a esta zona de la Reserva del Delirio, que es el predio La María, y se toma la fotico de decir que estuvo, no se imaginan dónde, porque pues para nosotros no es concebible que este tipo de panorámicas pudieran ser acá en Bogotá, porque pues la vegetación no es propiamente de nosotros. Los cipreses fueron traídos desde la zona de Norteamérica y también sufrieron un proceso de adaptación. Y algo también muy relevante para decir es que, como les nombraba anteriormente, lo imponente y lo interesante del predio de la María es ese colchón de musgo totalmente. Únicamente se marca el camino por entre los cipreses, pero el colchón de musgo es muy, muy llamativo, y adicional a eso, pasar por esa zona es algo diferente y especial porque la temperatura disminuye muchísimo, es decir, es tanta la humedad que la temperatura se alcanza a sentir de un sitio a otro. ¿Listo? Entonces, en un acto de chicanería, la señora se tomó la foto ahí para, digamos que las personas lograran identificar dónde ella había estado, aunque es un sitio dentro de Bogotá. Y muchas veces también pasa con los ecosistemas donde tenemos bosques de pino pátula. ¿Listo? Y pues, por supuesto, en el caso de los cipreses también están llegando a un ciclo donde ya los más antiguos, los primeros sembrados se están cayendo y le están dando paso a la vegetación nativa. Entonces estamos contando ya, digamos, con esa interacción entre árboles que van volviéndose material de degradación, y la vegetación nativa que se vale de esto para poder retomar su espacio. Siguiente, Byron, por favor. Pablo, ¿Sí? nos preguntan, igual Byron respondió, pero de pronto tú también nos puedes dar otra perspectiva, y es, ¿se han visto beneficiados el medio ambiente? ¿Se ha visto beneficiado el medio ambiente durante la pandemia? Digo, realmente. Esto lo pregunta Cristian Torres. Realmente, para el caso de la sabana de Bogotá, sí. Sí, tenemos especies que han vuelto. De hecho, pues yo vivo en un barrio muy cerca a los Cerros Orientales, en Chapinero, y pues con el tema que me gusta y que me apasiona, que son las aves, he visto una variabilidad y una presencia mucho más activa de otro tipo de especies. Y en cuanto a vegetación, también he tenido la posibilidad de
ubicar ciertos puntos que antes estaban mucho más desolados por la presencia de nosotros como tal, y se han visto mucho más conservados y más revegetalizados. Entonces, notablemente, el cambio ha sido muy beneficioso para el ambiente. Claro, Byron también nos dice que la pandemia ha afectado terriblemente el medio ambiente por temas antropogénicos, por la deforestación sobre todo. Pues claro, también se han aprovechado en otros espacios para hacer eh, un proceso de deforestación que también afecta, porque tampoco se ha podido cuidar, digamos, esos ecosistemas por la pandemia. Creo que han sucedido las dos cosas, ¿no? Claro, y pues de hecho también nosotros obedecemos a un tema de consumo masivo, y en Bogotá pues es muy notorio el tema de pues no hacer un jugo de mango, sino de comprar una gaseosa. Muchas veces, yo digo que no es en todos los casos, pero pues nos hemos visto también afectados por ese tema. En este momento le está entrando mucho, digámoslo así, el hablar de un relleno sanitario acá en Bogotá, pues digamos que es solo el nombre, porque pues en Doña Juana es definitivamente un basurero porque nosotros no clasificamos. Entonces, en este momento le está entrando mucho más... están entrando mucho más residuos al relleno sanitario que en un año normal, o que digamos que en una Navidad, que es donde más se generan residuos también por el tema de las fiestas y de los papeles de regalo y todo ese tema. Entonces ahorita nos estamos viendo mucho más afectados por eso. Pero en cuanto digamos que a la periferia o al entorno en el que yo me encuentro, pues sí he visto cambios totalmente diferentes y positivos en cuanto a la vegetación y a la actividad de otro tipo de especies. Bueno, aquí tenemos dos especies de lagarticos que pues también los tenemos aquí en cerros orientales. Es el caso de Anoles heterodermus, que es un lagartico o un camaleón andino, o el camaleón de sabana, que pues digamos que tiene unos cambios no muy notorios en la piel, en su estructura, pero sí se camufla muy bien. Y para el caso de este Anolis heterodermus, podemos ver que tiene por toda la vértebra una crestica marcada, y en la cabeza se bifurcan dos. El único lagartico que tiene esa condición es este, y lo encontramos acá en cerros orientales. Y el Anadias bogotensis, que pues tiene una posibilidad, y es que justamente donde le está marcando la flecha en la cola, cuando se siente amenazado y va a ser depredado, pues levanta la cola para que sea de la parte de donde lo agarre el depredador, y fácilmente se desprende de esa cola. Entonces, digamos que él probablemente puede vivir el resto de su vida sin ese pedacito de cola, pero pues va a lograr sobrevivir. ¿Listo? Entonces, estas dos especies también muy marcadas, muy fácil de ver en cerros orientales, en la Reserva del Delirio, y junto a ellas pues tenemos la salamandra, la Botiglosa aspersa, y otras dos especies de lagarticos que también son reconocidos en la estructura o en la diversidad que tiene la estructura ecológica principal de Bogotá. Adelante. Algo importante, los cuzumbos, súper reconocidos y muy fáciles de ver en el Delirio. Vemos que las características ecosistémicas y de calidad del aire también obedecen a la presencia de otro tipo de especies, y en el Delirio es muy fácil ver estas dos especies, bien sea de día o de noche. El cuzumbo, que es un roedor también mamífero, y también pues es un marsupial. Mantiene a sus crías en una bolsita en la barriguita, y el ojito lo enmarcamos, y la cola, porque pues son dos características importantes de resaltar. Y la nariz del
del murciélago que tenemos a la izquierda también pues es una especie totalmente representativa de los cerros orientales. Es una especie de murciélago totalmente con una dieta estricta de insectos y frutas, y es muy fácil verlo muy cerca a las flores de curúa en las noches, por lo menos para la zona del delirio, para el caso del delirio. ¿Listo? Y pues digamos que su apariencia no es muy amigable, no es muy atractiva, pero es una especie, eso es lo que lo vuelve una especie de importancia y de interés para los cerros. Sí, es la misma zarigüeya, fara o chucha. Gracias, Byron. Siguiente. Bueno, esta especie de ranita que se encuentra en la hoja de una bromelia es una subespecie que tenemos acá en Bogotá, que es la Dendrosophus molitor. Y la más común de las ranas es la Dendrosophus labialis, la rana sabanera común. Y esta es una de esas subespecies que encontramos en cerros orientales. Son bioindicadores también, son de piel desnuda, hay que aclararlo. Entonces ellas, al sentir una variación térmica o una variación en su ecosistema, pues son las primeras que migran, las primeras que se desaparecen. Entonces ese bioindicador de que genera la ranita, pues nos muestra también una variación muchas veces en qué ecosistema estamos afectando. Y algo también importante es que una ranita se puede alimentar, igual que las culebritas, se pueden alimentar aproximadamente de 1 tonelada de insectos en el año. Entonces, la interacción ecosistémica y de control biológico que realizan, pues es muy importante. Aquí, algo ya casi llegando al páramo, es uno de los puntos más altos que visitamos, a 3.300 metros de altura sobre el nivel del mar. Y esa es como la cuota más alta a la que se puede llegar en el páramo de Cruz Verde, visitado por la Reserva del Delirio. Se puede llegar mucho más alto por otras zonas, pero en el Delirio se puede llegar a 3.300 metros sobre el nivel del mar. Siguiente, Byron, por favor. Bueno, esto es una constante también entre la zona de páramo que encontramos, o en la zona de la reserva del Delirio, que aunque encontramos eucaliptos y otro tipo de especies vegetales que no pertenecen, pues la variación del clima no es muy marcada y podemos contar siempre con esta nubosidad, aunque en la parte más alta, en el páramo, no, digamos que carecemos de luz, no tenemos directamente la luz del sol, la radiación sí es mucho más alta, los filtros son mucho más altos, entonces pues digamos que un llamado es a siempre que visitemos una zona de páramo, pues ir muy bien protegidos. Y esta es la composición montañosa con la que se cuenta en la parte alta de los cerros orientales, siempre muy nublada, muy húmeda, mucha vegetación, y en esta zona sí pues domina la vegetación nativa, con algunas excepciones, y en algunas zonas también se puede ver la roca que nos muestra la composición geográfica de la que está hecha el cerro. Para el caso de cerros orientales, la formación Guadalupe y la formación Cacho son las dos formaciones rocosas que tenemos en esta zona, y donde la montaña está muy pelada y que no es una pendiente, pues también nos enseña y nos muestra que en algún momento fue una zona de nieves perpetuas.
cuando Humboldt se recorrió toda la zona de páramos, en el Sumapaz existía una zona que era el páramo, el Pico Nevado, que es un sitio muy reconocido en Sumapaz, cerca de la Laguna de los Colorados, donde existió una zona de glaciar. Entonces, con esto, pues también algo muy importante, nombrando a Humboldt, es si en algún momento pueden indagar un poquito acerca del señor Ernesto Gull. Este señor se dio a la tarea también de investigar todo acerca de los páramos de circundantes de Bogotá. Entonces, si ustedes requieren más información, citando al señor Ernesto Gull, también podrían informarse un poco más. Con esto, pues hasta acá es la información que tenemos para compartirles respecto a la Reserva del Delirio. Si tienen más preguntas, con mucho gusto las resolvemos. Bueno, algo importante también es que, por supuesto, las personas que en su momento puedan venir a Bogotá o que estén en Bogotá y en el momento en que superemos el tema de la pandemia, pueden realizar la solicitud formal también al correo de las caminatas ecológicas. Sí. Y Hola, qué pena, déjame aquí hacer una intervención, te interrumpo. Sí. La idea es que estas caminatas que hacemos desde la UNAD se hagan a partir de la articulación que se establece desde la línea y desde el centro, desde la zona centro de Bogotá, Cundinamarca, con quienes establecimos, digamos, para la comunidad unadista. Son caminatas de participación libre, pero lo hacemos como de manera organizada desde un planteamiento de la orientación de la línea de COUNAD, Pablo. Entonces, sí. Ya hemos realizado varias a estas mismas ecosistemas que nos han mostrado el día de hoy, y cuando realmente todo se reactive, pues esperamos volver a continuar en esta actividad de articulación con ustedes, que han sido fabulosos y han favorecido nuestro conocimiento de la flora y la fauna de la ciudad de Bogotá, que tiene muchas cosas que, lo que decías hace un rato, no creemos que pronto en una ciudad con tanto cemento puedan existir estos ecosistemas naturales que nos acercan más como a la parte del medio natural. Pablo, ya, qué pena. Continúa no, claro con nosotros sí. Y vamos cerrando ya como para... Bueno, igual les voy a compartir mis datos por el chat también, para que pues si alguna duda, alguna inquietud, lo puedan, o incluso la doctora Alejandra tiene mis datos, para que pues puedan remitirse si tienen alguna pregunta o algo así, o alguna solicitud que hacer. Claro, lo vamos, sí, igual la idea es que escriban al correo de Marta, de graduados, más egresados, más país. Y Nata, si nos dejas el correo nuevamente en el chat, porfa, y yo voy a escribir el chat para que tengan dudas al respecto, nos escriban. Vamos a seguir generando este tipo de espacios para nuestra comunidad unadista, obviamente en articulación con la Secretaría Distrital de Ambiente, para que conozcamos más nuestro país. Ya nos dijeron, es un tema, nosotros somos uno de los países más biodiversos del mundo, y pues tenemos que conocer para poder empezar a cuidar también y generar ese fortalecimiento de la conciencia. Pablo, fue un recorrido realmente muy interesante. Creo que nos acercamos mucho a, por ejemplo, el tema del eucalipto, que es una especie, un individuo arbóreo que todo el tiempo tenemos en la casa, quemamos la plantica, pero de pronto no sabemos muchas cosas y muchas características de este. Entonces, pues fue como bonito, interesante de poder acercarnos más a fondo como a estas especies. Agradecemos a todos los participantes, agradecemos su asistencia, el buen comportamiento. Esto hace posible que continuemos con este tipo de actividades y experiencias para ustedes, porque realmente son ustedes los que hacen posible estos espacios. No sé. Bueno, algo importante es que se me olvidó salvarle la patria al eucalipto, yo solo leí palo. Y es que
Pues las plantas, así como el ciprés, las acacias, los urapanes, todas las plantas que encontramos acá en Bogotá, que no son de este ecosistema, pero que se adaptaron muy fácilmente y que las trajimos obedeciendo algunas políticas, incluso algunos caprichos, pues no son ni buenas ni malas, simplemente se lograron adaptar, las trajeron y se adaptaron. Entonces, el eucalipto, pues también, por supuesto, en este momento es uno de los más utilizados porque pues tiene bondades también de tema de expectorante y todo. Entonces, no son ni buenas ni malas, pero yo sí, pues me dediqué a darle palo y tenía que salvarle la patria. Claro. No, pero mira que es bueno tener conocer todas las características de la flora, por ejemplo, en este caso, y que no sabíamos que eran, de pronto muchos no sabíamos, o otros sí sabíamos, que no era propio pues de nuestro territorio, pero mira, que la naturaleza es bella y se va adaptando y pues nosotros también en este momento, por ejemplo, tan complejo eh, para los seres humanos, pues nos estamos adaptando a un proceso y pues en esa adaptación estamos abogando por el fortalecimiento de la conciencia ambiental, de reconectarnos con el planeta y eso pues tiene que partir de cada uno. Mientras nos reconectemos con nosotros, pues podremos extender esa conexión hacia los otros y hacia nuestro entorno. Entonces creo que este espacio estuvo muy interesante, creo que generó un buen impacto y claro que sí, a los estudiantes también llevamos esta información y hacemos invitación. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Marta, Nat, no sé, quieras cerrar. Muchas gracias a todos, a Logística, Angie, gracias por tu apoyo, a Pablo, a Byron y a todas las personas que nos acompañaron hoy. Los esperamos en una próxima. Vamos a tener desde la línea de medio ambiente un programa el 6 de junio con Francisco Javier Vera, que es un niño de 10 años y es líder de un movimiento por la vida que se llama Guardianes de la Vida, creo que algo así. Entonces, para que estén pendientes, que se va a proyectar por nuestras redes de YouTube y UNAT, Facebook UNAT. Nata. Marta Natalia, hola. Creo que no está, no sé. Bueno, creo que siendo así ya nos despedimos, ya vamos hora y media. Listo. Muchas gracias a todos. Pablo, muchas gracias. Sí, ahorita te escribo por... Listo. Gracias a todos ustedes también por literalmente permitirnos ingresar a sus casas a través de su computador, de su tablet, de su celular y llevar este mensaje de reconocimiento y de conservación. Las caminatas ecológicas para nosotros son simplemente la excusa para poder hablar del territorio que pues debe ser valorado. Entonces, muchísimas gracias. Espero nos hayan colaborado con el tema del listado de asistencia, de las encuestas y hasta una próxima oportunidad. Que tengan un lindo fin de semana.